Hola, ¿cómo estás? Muy bien, tratando de transmitir un poco sobre este patrimonio funerario que a algunos les causa bastante sorpresa cuando vienen a las visitas y después se van muy contentos. Así es, bueno, nosotros ya muy curiosos por poder conocer más, les contaba a todos y a todas que si bien hace tiempo que viajamos por el mundo, no es un segmento en el que profundizamos mucho, así que queremos saber todo, Graciela. Te doy el pie para que primero nos cuentes un poco de qué hablamos cuando hablamos de turismo funerario. Mira, cuando hablamos de turismo funerario es un segmento donde se va a dar por dos aspectos, ¿no? Un aspecto material o tangible y un aspecto inmaterial e intangible. La gente va a mirar cuando elige un segmento de turismo de patrimonio funerario, así le hablo yo. Hay otros que lo mencionan como necroturismo, otros lo denominan como turismo cementeril, y hay diferencias en cada una de esas denominaciones. Por ejemplo, cuando yo hablo de turismo de patrimonio funerario y vos venís a una de mis visitas, no vas a ver solamente un panteón, un mausoleo, un cenotafio. Vas a ver todo lo que podés encontrar bajo los muros de un cementerio. Vas a encontrar historias, vas a ver arte funerario, te voy a mencionar las distintas simbologías cristianas, simbología funeraria, simbologías masónicas. Vamos a hacer mención a mitos, a leyendas, a las supersticiones. O sea, va a ser un aspecto mucho más amplio que solamente hacer una descripción arquitectónica o artística de uno de esos monumentos funerarios. Cuando uno habla de turismo cementeril, la importancia la va a tener el cementerio en sí. Por ejemplo, vamos a comparar un Père Lachaise con un Staglieno. El Père Lachaise está en París, es uno de los cementerios más visitados de Europa. El Staglieno en Génova, en Italia, es otro de los cementerios también muy elegidos por la gran cantidad de conjuntos escultóricos que posee, que había sido creado en 1850 para las familias más adineradas de Génova. Después tenés diferentes cementerios en Latinoamérica. El Panteón de Dolores en México es uno de los más importantes. Tenés el Cementerio General en Chile, tenés el Cementerio Central en Uruguay. Todos van a tener cementerios patrimoniales. Cementerios patrimoniales es otra definición que te lleva a elegirlos. Porque van a ser cementerios que poseen monumentos funerarios con unas características arquitectónicas realmente muy importantes, muy monumentalistas, son amplios panteones y que poseen una estructura arquitectónica y decorativa muy interesante. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos el cementerio de la Recoleta, el cementerio de Chacarita, con grandes expresiones de estos monumentos, y en algunos casos por ejemplo, en Córdoba, donde yo trabajo, el cementerio es de 1843. La mirada hacia Europa y la elección de cementerios muy parecidos a los que están en Europa se han traído hacia América. Eso que estamos viendo es el cementerio de la Recoleta, son lo que uno puede ver, ¿no? Las diferentes placas también manifiestan arte funerario. Hay placas que se van a hacer en serie, otras placas que van a ser específicas para los deudos, para los difuntos. Yo no estaría descubriendo cuál es. Muy claro. Vamos a encontrar... Sí. ¿Cómo? No, disculpe, no, que muy claro, Graciela, lo que nos estás compartiendo. A mí me interesaría preguntarte acerca del público, ¿no? ¿Hay un público, hay un turista o un grupo de ellos que viene tras este tipo de recorridos, que se especializan en estos temas? Hay mucho más de lo que vos podés pensar. Y para eso intervienen dos factores. Por un lado, aquellas personas que pueden viajar a otros países, que pueden viajar a Europa, ya conocen. O sea, es imposible que vos vayas a París, no vayas a ver la Torre Eiffel, no veas el Moulin Rouge y no veas el Père Lachaise. Claro. No podés venirte de París sin haberlo hecho. No podés ir a Italia y no conocer el Vaticano. Y tampoco no podés no conocer el Staglieno. O sea, es una cuestión cultural que te lleva a verlo. Y lo mismo te va a pasar si recorres Latinoamérica.
Hoy ya se está viendo mucho más. Se empezó a ver desde dos aspectos. Por un lado, hay gente que fomenta el turismo paranormal, que es ver el turismo de fantasmas, el ver el turismo de aparecidos. Se da más en zonas rurales, en espacios abiertos, y no es exclusivo de los cementerios. Y por otra parte está la gente que quiere ver por ejemplo, vas a Buenos Aires y en Buenos Aires es imposible no ir a ver Recoleta, ya sea por Eva Perón, ya sea por los presidentes, ya sea por la arquitectura. Es imposible que vos no vayas a esa zona y no conozcas de qué se trata Recoleta. Ahora ha disminuido un poco por el tema del arancelamiento, pero igualmente cualquier visitante va solo, entra y puede visitar Recoleta. Y la magnitud arquitectónica que posee lo ubica a Recoleta dentro de los 10 cementerios más visitados del mundo. El caso del cementerio de Córdoba, que es donde yo trabajo, es un cementerio muy lindo, muy equipado en cuanto a panteones y con una gran riqueza artística, que no se explotaba por la reticencia que se tiene en estos países de Latinoamérica desde lo cristiano, ¿no? Donde la muerte, el dolor, el cementerio es un espacio de dolor. Se está cambiando esa visión y se está viendo como un museo a cielo abierto. El año pasado, gracias a la pandemia, era el único lugar donde podías ir a pasear, porque era un lugar seguro, tenías distanciamiento social y un espacio libre para poder conocerlo. Entonces la gente empezó a ver de qué se trata el cementerio, de qué había, qué podían mostrar. Hubo reticencia, hubo algunas críticas, pero hoy por hoy es un espacio muy visitado. Yo tengo 30 personas cada sábado en los 2 horarios que hago, a las 11 y a las 15. Y las temáticas que la gente encuentra no es solamente la biografía de determinada persona que vivió en Córdoba, sino que, por ejemplo, el sábado pasado yo relacioné el Art Nouveau, que puedo encontrar como elemento arquitectónico, con las civilizaciones antiguas. La parte precolombina es el cementerio San Jerónimo. Son pedacitos del cementerio San Jerónimo. Hay una riqueza. Ese panteón es un panteón que nos evoca al estilo neoclásico, es de una familia muy importante. Ese es el Cristo central. Muchísima riqueza arquitectónica vamos a encontrar: neogótico, neoclásico, Art Deco, Art Nouveau, ecléctico, cosas muy interesantes. Y la gente viene a escuchar historias, enterarse de arte, enterarse de qué significa la simbología masónica. La masonería se está abriendo también al público y bueno, este es un espacio donde se puede conocer. Perfecto. La gente busca asombrarse, eso es. Totalmente. Desde diferentes aspectos. Sí, es como la curiosidad mueve, ¿no? Un poco y esto, tal cual como vos dices, buscar el asombro. Me interesaría saber, antes de volver, ¿no?, a tus recorridos puntuales para poder dar más información, ¿qué es lo que a vos te va uniendo con el turismo y más luego, o quizás vino junto, con este segmento en particular, con el turismo funerario? La vida. Yo soy contadora pública. Yo me recibí de contadora pública hace muchísimos años, 1980, en el 83. Y me dediqué a ser contadora pública. Nunca en mi vida hubiera pensado que iba a ser guía de turismo, y muchísimo menos que yo iba a estar guiando un cementerio y que lo iba a disfrutar. Hay pocos momentos en el cementerio donde yo no los disfruto, es cuando viene un servicio de un bebito. Cuando no puedo superar el dolor que me provoca ver esos ataúdes blancos, que obviamente por el tamaño y por el color reconozco que es un bebito. Es el único momento donde yo realmente me siento muy mal. Pero después disfruto mucho de ver gente que viene sin ganas, por ejemplo, y que lo trae la novia, el novio, el amigo, y me encuentro con que después terminan siendo ellos los que vienen más seguidos, son los que hacen más preguntas y los que se interesan. Por una cuestión de vida me dediqué me mudé de Buenos Aires, donde yo guiaba en Recoleta, esa es la placa de Eva Perón, me mudé a Córdoba, y en Córdoba yo ya estudiaba en Buenos Aires
para guía de turismo. Terminé acá y acá en Córdoba no había una buena difusión. De hecho, no había visitas guiadas. Fui la primer guía que realizó visitas guiadas en el cementerio San Jerónimo. Las otras las realizaba el espacio municipal, pero solamente para el Día de los Difuntos en noviembre. Y bueno, y empecé a investigar, y realmente es una parte muy maravillosa lo que uno puede llegar a conocer. Y empecé a interiorizarme, y empecé a especializarme en esto, porque tiene muchísimas facetas, desde lo arquitectónico, desde lo simbólico, desde las historias, desde las relaciones, desde cómo toma la muerte, las celebraciones de los difuntos, muchísimo. Y me apasionó. Entonces tengo una diplomatura en turismo religioso, que es interesante y que en Córdoba hay muchísimas iglesias, hay en un radio de 4 manzanas tenés como 7 iglesias, y el turismo de patrimonio funerario me interesó muchísimo por la diversidad de elementos para analizar. O sea, yo siempre encuentro un elemento nuevo para analizar. El no tener un registro de quiénes son los difuntos, de la historia de esos difuntos. Vos fíjate que yo soy guía de un cementerio con una historia plasmada, donde es otra ciudad diferente a la mía. Yo vivía en Buenos Aires, conocía Recoleta, conocía Chacarita, pero no conocía el cementerio de Córdoba. Y hoy por hoy puedo decirte que con ojos cerrados te digo por dónde están las cosas, qué es lo que podés buscar, y de acuerdo a lo que desee el visitante, bueno, organizo temáticas en el momento. No hay un guión, tengo guiones más o menos armados, pero puedo armar un guión a pedido de cualquiera que posea esto. Bueno, de eso contanos un poquito más, Graciela, de cómo te encontramos y cómo podemos ir organizando las visitas, si es que tienes algunas como ya armadas, por si se acerca alguien, calculo que no tiene mucho conocimiento, pero que le interesa conocer en este caso el cementerio allí en Córdoba. Y bueno, y después nos hablaste un poco de arte, de un recorrido que has armado sobre Art Nouveau recientemente, sabemos que por ahí podemos ir, y por qué otras aristas nos podemos meter en tus recorridos. Bueno, a mí me encuentran en Instagram. Es muy fácil, es Graciela-Pedraza-turismo. Se acuerdan de mi nombre, lo relacionan con turismo y me encuentran con un logo rojo. Las visitas son los sábados, ahora quizás pues, estamos entrando ya en julio, vacaciones de invierno, probablemente se incorporen los domingos. Y las temáticas van desde lo cultural, muy académico. La gente que me sigue es son universitarios, son técnicos, arquitectos, escritores, porque son temáticas muy abiertas. Entonces, por ejemplo, podemos tener una temática que es una de las más pedidas, que es supersticiones, mitos y leyendas, y yo le incorporo el arte funerario. Entonces, mientras que vamos recorriendo, viendo los vitrales, viendo las diferentes placas, yo voy contando historias de fantasmas. ¿Sí? ¿Por qué nos gusta tanto escuchar historias de fantasmas? ¿Por qué tenemos supersticiones? ¿De dónde viene que el hombre es tan supersticioso y sigue y seguirá siendo supersticioso? Más menos, pero lo va a seguir teniendo. Hay mucha interacción con los visitantes, o sea, no soy el típico guía que recita un discurso, sino que hay un feedback con ellos, relaciono mucho libros, películas, regalo libros que tengo en PDF. Hablo de las cábalas, hablo de los conjuros, ¿no? Porque se utiliza la tierra del cementerio para hacer algunos trabajos de brujería. Y bueno, a la gente le interesa saber eso también. Muestro algunos panteones que tienen esos elementos de estos trabajos, ¿no? Que se hacen, no hay amarres, hay bolsitas puestas en las puertas de los cementerios. Hablo de la parte política, pero desde un punto de vista económico-social, no desde el punto de vista político que genera un debate o una controversia entre los visitantes, sino desde una mirada social, cómo se llega a un determinado momento, y bueno, están allí algunos personajes que han participado de esos hechos. Hablo de masonería de los médicos cerca del cementerio San Jerónimo, que está el hospital de clínicas, ahí hay médicos muy importantes y bueno, hablo de esos médicos. Hablo de simbología cristiana, que es muy importante, pero hay muchos que no saben que dentro del cementerio podemos encontrarnos con diferentes
expresiones de cruces, desde cuándo el cristianismo tiene las cruces, cuáles fueron los símbolos cristianos, cómo se mezclan los símbolos cristianos con los símbolos masónicos también, y cuáles son los símbolos propios de un cementerio. Por ejemplo, vos te encontrás con una urna tapada con un lienzo, eso es un símbolo funerario típico, implica el final de la vida terrenal. Cómo vamos a ver un ángel que está apuntando hacia el cielo y tiene otra mano hacia abajo, eso es un psicopompo. Y ese psicopompo nos va a estar indicando que es el ángel que traslada el alma de ese difunto de la tierra, de la vida terrenal, hacia la vida en el cielo. Y así, bueno, voy contando muchísimas historias que tienen que ver con todo eso. Absolutamente, qué hermoso es el turismo, ¿no? Que realmente de todo puede ser una gran experiencia, ¿no? Abrir el mundo en cada uno de los destinos, en este caso de un solo cementerio. Mira todo lo que podemos abrir. Realmente un placer conocerte, un placer poder difundir un poco de esto. Bueno, y sin dudas, quien esté interesado en el turismo funerario ya tiene una experta con quien comunicarse y poder armar un buen recorrido, un recorrido nutrido por alguno de todos los cementerios que hemos nombrado. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el patrimonio funerario da para mucho más y también tiene aspectos, no solamente lo que yo te conté que es recreativo, de ocio, vas, conocés, sino que también tiene un elemento educativo que no se explota y tiene un elemento que si los funcionarios lo vieran mejor, va a poder revalorizar determinados sectores alrededor del cementerio, provocando un recurso económico más importante, porque podés crear bares. Yo, por ejemplo, tengo cerca un bar, claro, y doy charlas en ese bar y nos reunimos a un merendando con Grace. O sea, y ese bar que está desprovisto de gente los fines de semana, tiene más caudal de gente cuando yo salgo con mis turistas los sábados a las 17 horas. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme, por permitirme transmitir de qué se trata esto y que bueno, vengan y lo conozcan. Al contrario, Graciela, gracias, contá con nosotros. Seguramente cuando andemos por Córdoba nos vamos a sumar a esa merienda y a esos recorridos para poder aprender más y será hasta la próxima entonces. Dale, muchísimas gracias.